Bienvenidos una vez más al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Estamos contentos de que ustedes se hayan dado cita una vez más con nosotros. Les recordamos que si aún no tienes la forma de cómo estudiar el folleto, puedes escribirnos al número que sale en pantalla o puedes dejarnos tu mensaje para que puedas adquirir este folleto Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. La lección de hoy es la número 16 y se titula La bestia que sube del mar. Para eso tenemos a nuestro queridísimo pastor Joshua Shochet. Bienvenido una vez más, pastor. Muchas gracias. Para mí es una alegría estar con ustedes y poder descubrir cuáles son las revelaciones de esperanza que nos tiene preparado Dios en su palabra. Amén, amén. ¿Sabe, pastor, que el tema de hoy, la lección de hoy, habla del anticristo y es algo que nos llena de intrigas y queremos como profundizarnos en ese tema porque hay muchas personas que aún no conocen a fondo como quién es el anticristo o qué significa esa palabra, si es algo real, si es algo bíblico. Y para entonces empezar con este estudio, tenemos la primera pregunta, pastor, que dice, ¿dónde surgirá el anticristo causando que se abandone la verdad? ¿Va a surgir dentro de la iglesia cristiana o fuera de ella? ¿Sabes? Es interesante la primera pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Será que el anticristo es real? Es real. Te invito a que me acompañes con tu Biblia a la segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2. En Tesalonicenses se le va a llamar el hombre de pecado. Y va a mencionar algunas características de él. Sin embargo, mira, es bien curioso lo que menciona el versículo 4. Y tenemos que responder a esta pregunta. ¿Surge dentro o fuera de la iglesia cristiana? No está mencionando una denominación. La iglesia cristiana es todos aquellos que creen ¿en quién? En Cristo. Exacto. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, ojo con esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Entonces no puede estar fuera. Porque si va a tomar los atributos de Dios, si se va a hacer pasar por Dios, y se sienta, tiene que estar en un lugar donde busquen de Dios. Eso significa que tiene que estar dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos estudiando más. Lo que sí sabemos es que va a salir de dentro de la iglesia cristiana, este famoso anticristo del cual hemos escuchado un montón de cosas. Wow, pastor, sí. Es algo que creo que tanto como a mí, hay muchas personas que se quedan como con el deseo de seguir indagando y estudiando para saber cómo uno puede identificar. La siguiente pregunta de este estudio es, ¿de qué modo identifica Apocalipsis el poder apóstata representado por la primera bestia que surge del mar? Yo quiero que hagan recuerdo, y si no pueden hacer recuerdo, váyanse hasta la primera lección. ¿Se acuerdan de la primera lección cuando hacía la pregunta, ¿qué significan las aguas? Sí. Y las aguas significan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora está diciendo que esta bestia saldría del mar. En el mar hay mucha o poca agua. Mucha agua. Hay mucha agua. Sí. Es decir, que esta bestia saldría de un lugar donde habría muchas personas. Okay. Es una iglesia que sale de la iglesia. Es una bestia que sale de un lugar de donde habían muchas personas. Entonces ya estamos pudiendo identificar algunas cositas. Tenía que salir de un lugar donde había mucha gente. ¿Dónde? No sé. Lo que sabemos es que tenía que salir de un lugar con mucha gente. Y vamos a ir descubriendo algunas cosas más de ella. La pregunta era, ¿cómo la identifica? Y la respuesta la vamos a encontrar en Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 1. Acompáñame con tu Biblia. Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 1 en adelante, va a comenzarte a hablar acerca de dos bestias. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la primera, de la que sale del mar. Y dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, sale de las aguas, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es curioso, ¿esta es la primera bestia que tiene 10 cuernos en la Biblia? No. En Daniel, el capítulo número 7 y 7, ya te había mencionado antes. Correcto. Y de esos 10 cuernos dice que salía uno chiquitito. Un cuerno pequeño, es decir que la misma bestia de la cual Daniel hablaba, ese cuernito pequeño, y esta son las mismas. Y continuaría el texto y diría, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Entonces sabemos que también tiene que relación con lo que leímos en Tesalonicenses, porque en Tesalonicenses decíamos que tomaba el lugar de Dios, tomaba la potestad de Dios, tomaba lo que le correspondía a Dios. Eso es blasfemia.
Sí. Y dice este versículo de que tenía nombres de blasfemia, es decir, que era una bestia que blasfemaba. Es decir, que el hombre de pecado de Tesalonicenses es el mismo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, el capítulo 13. Y es el mismo que vemos en Daniel. Es fantástica la Biblia, porque Dios no te suelta solo un tema, sino que es algo que Él ha ido dándote y desarrollando desde versículos y capítulos anteriores. De Daniel a Juan, por si acaso, hay unos 700 años de diferencia y sin embargo siguen hablando acerca de lo mismo. De lo mismo, sí. Wow. Sin embargo, todavía no hemos visto a profundidad lo que nos enseña respecto a esta bestia. Y es que las bestias en la profecía bíblica es un poder político. Las bestias, y lo vamos a ver conforme vayamos estudiando, y ya hemos estudiado un poquito al respecto, las bestias son poderes políticos. Y dice que esta bestia salía era un poder político que salía de donde había muchas personas y que blasfemaba en contra. Y estamos pudiendo identificar algunos detalles de esta bestia para poder identificar quién es este famoso hombre de pecado, quién es este famoso anticristo. Sí. Y la Biblia nos muestra entonces de que esta bestia que saldría de en medio del mar, en medio de las aguas, continúa el versículo 2 y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como una boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. Así es. Satanás, ¿cierto? Satanás le dio su poder, trono y autoridad. Es decir, que ya tenemos a Satanás. Satanás no es el anticristo, Satanás es el diablo, el engañador, el dragón, la serpiente antigua. Sin embargo, vemos que Satanás le daría al anticristo la potestad entonces, le daría autoridad, le daría un poder. Entonces una bestia con poder político que recibiría poder de Satanás, que saldría de un lugar con muchas personas y que se opondría a Dios. Entonces, dicho esto y resumiendo todo lo que hemos hablado, Apocalipsis lo identifica como un poder político que iría en contra de Dios. Bueno, la siguiente pregunta menciona una palabra, una región, diría yo. Me imagino que ya en la respuesta número 2 es porque se identificaría a Roma de tal manera. Porque la pregunta 3 dice generalmente, o básicamente está identificando a esa región, ¿por cuánto tiempo tendría Roma poder de parte de Satanás para que pueda perseguir el pueblo de Dios? Bueno, yo voy a cambiar la pregunta un poquito. Y sí vamos a llegar a esa conclusión, pero vamos a llegarla con la Biblia. Hasta ahorita no hemos visto un texto que fundamente eso. Hasta ahorita tenemos una bestia que sale de donde había mucha gente que se opone a Dios, que blasfema en contra de Dios y que nace de la iglesia cristiana. Todavía no sabemos quién es. Ya Darlene nos dio un, como se dice, spoiler. Sin embargo, vamos a ver, según la Biblia, quién es. Y la respuesta es esa. No se me confundan. La respuesta es esa. Sin embargo, es mejor saberlo con un escrito está que con un el pastor me lo contó. Y la respuesta la vamos a encontrar en los versículos más adelante. En el versículo 5 hasta el versículo número 7. Y dice así. También, sigue hablando de esta bestia, se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Una vez más, es un poder político que nacería de la iglesia, es decir, poder religioso y político, tendría ambos. Y dice de que hablaría blasfemias en contra de Dios. Y se le dio autoridad para actuar ¿por cuánto tiempo? Dice el versículo 5. Por 42 meses. Tú coges tu teléfono y multiplicas 42 por 30 cada día, cada mes. Te sale 1260. No es la primera vez que la Biblia habla de 1260 días. No es la primera. Ya lo mencionaría de otros formatos, pero ya los mencionaría. Es decir, vamos a juntar toda la información que tenemos. Es una bestia que sale donde había mucha gente, que tendría poder religioso, poder político, que blasfemaría en contra de Dios y que gobernaría por un espacio de 1260 días. Y como estudiamos en lecciones anteriores, los días en la profecía apocalíptica son años. Es decir, que esta bestia tendría autoridad por 1260 años. Con toda la información que tenemos, júntala y hazte la pregunta. ¿De quién estamos hablando? Ya lo respondimos al inicio, cuando nos hicimos la pregunta. Sin embargo, solo hubo un poder político y religioso que durante 1260 años, desde el año 538, cuando Justiniano derrotó a los ostrogodos, ahí en ese momento le diría al Papa, oye, eres la cabeza de todas las santas iglesias. Te invito que cojas tu teléfono en este momento, escribe en Google, en Safari, en lo que tengas, pon Justiniano 538, cabeza de todas las santas iglesias y te va a salir.
Exacto. Y es algo que se puede ver porque ya pasó en la historia. Correcto, Ya está. es un hecho histórico. Sí. Y si tú sumas 538 más 1260 años, vas a caer justo y clavadito en la Revolución Francesa. Ok. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Por supuesto. Perdió la autoridad, perdió el poder político que tenía la Iglesia Católica Romana durante todo este tiempo. Entonces, si bien es cierto, cuando comenzamos esta pregunta ya sabíamos de quién estamos hablando, sin embargo, querido hermana y querido hermano, es fantástico ver que la Biblia tiene fundamento para todas estas cosas. Y no es solamente me lo contaron, o me lo contó el pastor, sino que solamente con la Biblia basta para poder descubrir las verdades tan preciosas que Dios tiene para nosotros. ¿Durante cuánto tiempo tendría autoridad entonces? Durante 1260 años. Ok. 42 meses. 42 meses, 1260 años. Por eso es muy importante, pastor, como leer un poco aquí, un poco allí, como dice la Biblia, porque solamente estudiando y buscando es donde uno va a comprender el contexto completo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Bueno, pastor, la siguiente pregunta es, además de perseguir, ¿qué más hará la bestia con nosotros? ¿Qué más hará? Ahora que ya sabemos quién es, podemos empezar a comparar entonces. Dice la Biblia que hablaría blasfemias. En el versículo 5 dice, se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Sí. ¿Qué es una blasfemia? Es tomar el lugar de Dios, básicamente. Sí. Una blasfemia sería decir, yo te perdono tus pecados, Darlenis, porque soy el vicario de Dios. Exacto. Una blasfemia sería decir o hacer o cambiar la ley de Dios, por ejemplo. Okay. Una blasfemia sería ir en contra de los mandamientos de Dios. No te hagas imágenes. No es una imagen, es una representación, es una blasfemia. Ya sabemos que estamos hablando acerca de la Roma apostólica, de la Iglesia Católica Romana, la cual abarcaría este periodo de años. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que también haría estas cosas, hablaría blasfemias contra Dios. Y dice el versículo número 6, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Es decir, tomó el lugar de Dios. Tomó la autoridad de Dios de perdonar pecados. Tomó la autoridad de Dios y cambió el día que era dedicado para el Señor. Se antepuso a los mandamientos de Dios, se antepuso a las leyes de Dios. Y esto es histórico. No hace falta que yo te lo diga. Tú puedes confirmar la historia como Darlenis lo dijo. Es algo que ya pasó en la historia. Y lo podemos comparar y lo podemos revisar. Wow. Hay muchas personas que representan la bestia y muchos números como el 7, el número 666, entre otros. Pero ¿hay un número en específico que represente a la bestia? Es bien famoso este número, ¿cierto? Lo hemos escuchado, me acuerdo cuando era chiquito y veíamos un 666 por algún lado. Eso es diabólico, sí. ¿No? Y Apocalipsis, de hecho, habla acerca de este número. Apocalipsis, el capítulo número 3, el versículo 17, y te invito a que me acompañes con tu Biblia, 17 y 18, dice así, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esto se conoce como la famosa ley dominical. Y dirás, pastor, ¿y esto quién se lo inventó? No se lo inventó nadie, esto ya existió. Hace muchos años atrás, cuando Constantino, por allá por el 312, después de Cristo, y una vez más, todo lo que te voy a decir, más que invitado, de hecho me gustaría que lo busques en internet. Constantino entonces se convierte al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo él tenía un problema. Y es que los romanos adoraban a sus dioses el domingo. Porque los dioses de los romanos, recordemos que eran los planetas, ¿cierto? Sí. Y todos los planetas estaban alrededor de su dios principal, que era el sol. Es por eso que ellos adoraban en el día del sol. En inglés, Sunday. Entonces, los romanos adoraban el domingo. Y tenías los cristianos que estaban llegando todos a Roma, porque ya no eran más perseguidos, sino que ahora eran bienvenidos, y adoraban el día sábado. Entonces Constantino dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto más fácil. Todos adoramos en el domingo y se acabó. Punto. Solucionado. Ahí se dio una ley dominical que nadie podría comprar ni vender. Fue la primera vez en la historia que pasó una ley dominical. Él comenzó a promulgar unos edictos que todos los que adorasen en domingo lo recibían. Y los que guardaban en sábado no podían comprar, no podían vender. Todo lo que dice este versículo. Lo que pasó en el pasado con Constantino va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, el versículo continúa y habla acerca de un número. El 666. Pastor, ¿y de dónde sale este número? ¿Quién se lo inventó? Bueno, recordemos que estamos hablando de un contexto en el cual hay una iglesia envuelta. En el pasado, y volviendo al libro de Daniel, ocurre de que Daniel y sus amigos fueron llevados a una tierra de confusión. Dice en los primeros versículos que fueron llevados a la tierra de Sinar, y Génesis 11 dice que la tierra de Sinar fue donde se edificó la tierra de Babel. En la torre de Babel hubo confusión.
¿Qué es lo que significa Babilonia? Sí. Confusión. Ujú. Y el número 666 está directamente relacionado con esa confusión. Una confusión espiritual, una confusión doctrinal. Porque si te das cuenta en este escenario, ya no se trata de seguir, de si crees o no crees en Dios. Si te das cuenta en estos versículos, no está hablando de si crees o no. En estos versículos hay un contraste constante Ujú. doctrinal Sí. entre si adoras a la bestia o adoras a Dios, pero estás adorando. Ok. No vemos de que hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios. No. Ese no es el escenario aquí. El escenario aquí es de cristianos que adoran o a uno o a otro. Ujú. Y están confundidos Sí. porque no están adorando a Dios y no están adorando a la bestia. Ujú. ¿Qué tiene que ver todo esto con el número 666? El panteón babilónico estaba dividido por 600 dioses, 60 dioses y 6 dioses. Ok. Y todas las medidas, todas las cosas que ellos construían, lo hacían con esas medidas. Era la medida que ellos tenían para todo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? El número 666 está directamente relacionado con Babilonia. No con nadie más. Directamente con Babilonia. En otras palabras, directamente relacionado con una confusión doctrinal, confusión espiritual. Recordemos que todo este escenario es dentro de la iglesia cristiana. Y diría que hay una confusión doctrinal. Sin embargo, hay buenas noticias. No todos son malas noticias. Excelente, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? En ese estudio, esperanza. Así mismo. Así Ujú. mismo. Son revelaciones de esperanza. Así es, pastor. Pastor, mire, es increíble cómo la misma Biblia nos va dando las respuestas, porque a veces nosotros nos quedamos como buscando, pero ¿pasaría así de verdad o pasó así? ¿Cómo entender si es verdad o no? Pero estudiando el libro de Apocalipsis, en este capítulo 13, versos 18 y el 17, que fue el anterior, nos pudimos dar cuenta de que sí, que eso fue algo real, algo que estaba ahí, y que las personas hasta buscando en Google, como se dice, pueden encontrar esas historias que ya pasaron. Ahora tenemos una pregunta, pastor, y es, ¿qué sucedió con una de las cabezas de la bestia? Entonces, recordemos, ¿cuándo se le dio autoridad a esta bestia? 538. Justiniano, cabeza de todas las santas iglesias. Comienza su periodo. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Ujú. Sumas en tu teléfono y te debería salir por allá por la Revolución Francesa de 1798 aproximadamente. Pongámoslo en esa década. Ok. ¿Qué pasa en esa década? Se le quita el poder político a la iglesia. La Revolución Francesa, como su nombre lo dice, comenzaron a quemar iglesias, a quemar Biblias, buscaron al Papa, lo arrestaron, lo mataron a espada, se volvió todo caótico. Mira lo que dice la Biblia. En Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo número 3. Ujú. Vi una de sus cabezas herida, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. O sea, parecía que se había muerto, Pero pero no. Parecía que había perdido todo Ujú. en la Revolución Francesa, pero no. Dice que esta herida sería sanada. Ok. Parece ser de que la Iglesia Católica Romana perdió todo su poder político. Sin embargo, dice que esta herida sería sanada. Y añade lo siguiente en el versículo número 10. Si alguno lleva en cautividad irá, y si alguno mata espada, espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Cuando ocurre la Revolución Francesa, a espada muere el Papa de ese entonces. Sin embargo, recordemos, es una herida de muerte que parecía que ya se terminó, pero no. Ok. Entonces, ¿qué sucedería con la herida mortal que recibió la bestia? Y justamente como estábamos hablando ahorita, sería sanada. Ok. ¿Cuándo comienza Roma católica a recuperar su poder político? 1929, el Ujú. Pacto de Letrán. ¿Qué es el Pacto de Letrán, pastor? No dejes que te lo diga yo, lo puedes buscar en internet, también lo tienes ahí en tu estudio. Dice que el Vaticano fue reconocido como un estado soberano. Y ya no sería reconocido como una provincia, como un anexo, sino que una vez más recuperaría un poquito de su poder político. Pero poquito a poquito, dice que su herida mortal sería sanada. Pastor, ¿hay algo que nos indique a nosotros y que nos deje entrever quiénes son aquellos que adoran a la bestia? Y está en el versículo 8. Esta es la famosa marca de la bestia. Dice así, Ok. lo adoraron todos los habitantes de la tierra, Apocalipsis 13:8, Wow. cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, que las personas que adoran a la bestia, sus libros no estarían en el libro de la vida. Y si mi libro no está en el libro de la vida, no tengo vida. No hay vida eterna. La promesa de vida eterna no va para mí si mi nombre no está en el libro de la vida. ¿Por qué no está? Por adorar a la bestia. Ok.
Wow, ¿y habrá una advertencia para aquellos que adoren a la bestia o a su imagen? ¿Cuál es esa advertencia? Claro que sí. Se encuentra en el capítulo 14, justo la página que tienes al lado, el Ujú. versículo 9 en adelante. Dice así: y un tercer ángel. Esos son los famosos mensajes de los tres ángeles, los Sí. cuales nosotros creemos y proclamamos. Y dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 9. Y un Ujú. tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es una advertencia. Ujú. Si adoramos a la bestia y a su imagen, ¿recibimos qué cosa? La marca de La ella. marca de la bestia. En otras palabras, Dios nos advierte de que no caigamos en la confusión. Y diréis, pastor, ¿y cómo yo no caigo en la confusión? Dios es fantástico, porque Él nos dio todo. Él mismo dijo en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de Amén. confusión, libres de pecado, libres de dolor. Mientras nos mantengamos en la Biblia, vamos a estar bien. Pero para eso tenemos que estudiarla. Pero para eso tenemos que conocer las verdades que Dios tiene para nosotros. Porque la confusión, a veces pensamos, digo, no, yo nunca voy a ser parte de Babilonia. Sí. Sin embargo, cuando habla de confusión, significa de que incluso hasta los santos hombres de Dios, hasta nosotros que venimos a la iglesia y que pensamos que estamos bien, no Ujú. estamos a salvo de recibir la marca de la bestia, no estamos a salvo de caer en la confusión. Así es. Es por eso que Él nos hace un llamado de no adorar a la bestia. Y para no hacer eso, debemos mantenernos firmes y fieles a Dios. Yo quiero abrir un pequeño paréntesis que no está en Ujú. sus estudios. Conocen la historia de Daniel y sus amigos, ¿cierto? En el horno de fuego ardiente. Había un poder político, Babilonia, una bestia, Nabucodonosor, que dijo de que adoremos a su imagen, una estatua de oro. Daniel y sus amigos, a pesar de que sus vidas estaban en riesgo, decidieron no postrarse delante de la imagen del rey. Y Dios los prosperó, y Dios los protegió, y Dios los bendijo. No vamos a encontrar en situaciones donde nuestra vida vayan a ser probadas como la de los amigos de Daniel, donde nos tengamos que parar delante de personas malvadas como el rey Nabucodonosor, que quieran apartarnos de nuestra fe, que quieran apartarnos de la verdad que tenemos. Sin embargo, es en esos momentos donde tenemos que mantenernos firmes en nuestra decisión, como Sadrach, Mesach y Abednego, y decir al mundo, a Satanás y a la bestia, lo mismo que ellos le dijeron: sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de ti ni de tu imagen. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber que no nos vamos a postrar ni a ti, ni vamos a adorar a tus dioses, porque tenemos un Dios el cual esperamos su pronta venida. Amén. Amén, pastor. Usted mencionó algo muy maravilloso para concluir con el estudio de hoy. Y es ese llamado que Cristo nos hace, no solamente a nosotros, los que somos hijos de Él, sino que también hay un llamado especial para aquellos que están fuera de su redil. ¿Qué último consejo a través de este estudio, que podemos entender que es Jesús mismo haciéndonos un llamado, podemos darles a aquellas personas que aún están fuera del redil de Cristo? A veces nosotros pensamos que estar fuera del redil de Cristo significa estar fuera de la iglesia. Ujú. Sin embargo, yo puedo estar dentro del templo Ujú. y Exacto. estar fuera del redil de Cristo. Ujú. El Evangelio según San Juan, el capítulo 10, el versículo 9, dice así: Es- yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. No dice el que entre por la puerta de la iglesia, sí, no no, por mí. dice el que entre por la casa del pastor, Ujú. no, dice el que entre por Cristo, Amén. el que tenga a Cristo. Hermanos, la iglesia no te salva. La iglesia es una herramienta que te acerca a Cristo. Amén. Sin embargo, el que te salva es Cristo. Y continúa diciendo lo siguiente en el versículo 16: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer, y van a escuchar mi voz. ¿Te suena de algo este versículo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Ujú. Y Tienes que oyere mi dejarle voz, entrar. entraré. Tienes que dejar entrar a Dios en tu vida para poder entrar a ser parte de su redil, para Amén. poder entrar a ser parte de su rebaño. Porque puede ser, querido hermano, querida hermana, que quizá tú y yo nos encontramos sintiéndonos que somos parte del redil de Dios, cuando en realidad estamos más perdidos que quizá alguien que no viene a la iglesia. Sin embargo, mi invitación para ti en esta mañana es a escuchar la voz de Dios y permitir de que Él sea Dios en tu vida, permitir que Él sea el dueño de tu vida,
Permitir que Él sea quien transforme tu vida, quien te libre de la confusión, que te libre de la bestia y quien te libre de las trampas que pueda ponernos en nuestro camino. Porque yo sé que si estás escuchando este video, tú no quieres recibir ni la marca ni el sello de la bestia. Así es. Permíteme hacerte una invitación especial en este momento y para eso vamos a conversar con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias. Gracias porque en tu palabra tú nos prometiste que podemos ser parte de tu redil. Amén. Y queremos escuchar tu voz. Queremos entrar, Señor, por tus puertas y queremos entrar a tu casa, Señor, y adorarte y alabarte y glorificarte y que tú seas Señor de nuestra vida. Y es por eso que volvemos a ti en oración. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que seas dueño y soberano de nuestros corazones. Que no permitas, Señor, que caigamos en confusión ni en los engaños de Satanás. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes, llevar este mensaje de esperanza. Gracias le damos una vez más porque han estado aquí con nosotros estudiando. Esta fue la lección número 16. Esperamos que puedas conectarte una vez más para la lección número 17. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.